yo diría que parece a veces que vive como unos años por delante en el futuro, ¿no? Que él vive como en otro plano unos años más allá. Y no sé, está buscando esto, ¿verdad? Pues él ya está en el futuro, está pensando en lo que va. Es él, nuestro siguiente invitado. Bueno, pues este hombre, que como os decía, vive un poco en el futuro, es el responsable de que hagamos eso. Es un pionero, es de los que abren caminos. Él nunca se ha olvidado de su ciudad natal, que es Madrid, y tanto es así que nunca se ha olvidado de su ciudad natal, que el que vive ahora en Silicon Valley es inversor también en startups españolas, precisamente para traérselas a Silicon Valley por medio de Gate 93. Así que es una de las cosas que hace, pero hace muchísimas más cosas. Yo creo que es el momento de invitar al futuro a que se venga al presente y de darle un aplauso a David García Baño. Gracias. La inteligencia artificial transformará todas las industrias. Como en cualquier momento de transformaciones, esto supone un reto y una oportunidad. Ahora, como ha dicho Luis antes, estoy de acuerdo que no os vais a acordar de todo lo que os voy a contar yo. Así que os propongo un reto. Después de esta presentación, quedaros con algo que cuando volváis al trabajo mañana, lo vayáis a cambiar. Mi nombre es David García Baño. Llevo una década trabajando con datos e información. Hoy soy un manager en el equipo de inteligencia artificial de Google y, como ha dicho Marta, también soy un inversor en Gate 93, invirtiendo en startups españolas, buscando ayudarlas y traérnoslas a España. Ya que vamos a hablar de inteligencia artificial, si esto consigue pasar, me parece que ahora no quiere, es a la derecha, ¿verdad? No es inteligente. Ahora sí. Empecemos por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, vamos a poner un poco de contexto en las distintas cosas que se utilizan para referirnos a inteligencia artificial. Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial. Inteligencia artificial es el campo entero. Se define originalmente en los años 50, Alan Turing es el primero que propone máquinas autómatas. En esta época es donde se crean cosas como juegos, ¿no? Seguro que habéis jugado algún juego en el móvil donde vuestro adversario es una inteligencia artificial. Bueno, pues este es el tipo de inteligencia artificial. Ahora, en los años 80 se da un cambio bastante interesante, que es, lo que piensan es, bueno, ¿cómo vamos a conseguir que algo sea de verdad inteligente si alguien lo tiene que programar a mano? Entonces proponen el Machine Learning. Machine Learning quiere decir máquinas que aprenden. Por primera vez, no estamos programando una máquina para que haga algo, eso es una limitación de las máquinas, si solo es tan inteligente como la capacidad de un ser humano para programarlas, sino que creas un algoritmo, que tú le das datos, y como cuando vas a la escuela, aprende. En esta época se introduce este concepto, se introducen ciertos tipos de algoritmos, de modelos para resolver esto, y se utilizan para cosas como el spam. Cuando tú recibes spam, al principio intentaron programarlo, pero la gente siempre, los spammers eran más listos que todos los demás y conseguirían cambiar cosas y hacerlo mejor. Por tanto dijeron, bueno, ¿qué tal si creamos un modelo que es capaz de aprender y es capaz de hacerlo mejor que ellos? Y esto es lo que se consiguió en esta época, ¿no? Ahora, también se propuso un tipo de modelo particular dentro de la inteligencia artificial que se llamaban redes neuronales. ¿Sabéis lo que sucedía? No funcionaron. Alguien que trabaje en la industria, que sepa algo de Machine Learning, sabrá que en esta época se propusieron este tipo de modelos y sencillamente no funcionaban. Otro tipo de modelos funcionaban mucho mejor. Ahora, ¿qué sucede en 2010? Deep Learning. Deep Learning es un tipo de red neuronal. Hay un concurso todos los años donde se intentaba proponer el reto de clasificar imágenes. Le dábamos un montón de imágenes y un modelo tenía que determinar qué había en esa imagen. Pues unos estudiantes en 2010 crearon un modelo que fue muy superior a todo lo que habían hecho en el pasado. Y lo consiguieron con Deep Learning, que es un tipo de red neuronal. Mucha gente me pregunta, bueno, si hemos llegado hasta este punto donde la inteligencia artificial es el campo entero, Machine Learning, las máquinas que aprenden, y ahora Deep Learning es este nuevo tipo de modelo que ha creado esta gran revolución en el mercado. Y por eso a día de hoy hablamos tanto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se adelantaron a su tiempo? Bueno, han cambiado dos cosas.
datos y potencia. Estos algoritmos, estas redes neuronales, se crearon antes de su tiempo. No teníamos ni los suficientes datos ni la suficiente capacidad de computación como para que estos modelos entregaran resultados fiables. Ahora, Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? No me hace mucho caso, explique. Lo voy a seguir intentando. No os preocupéis que no voy a intentar explicar lo que quiere decir esto. Pero esto es un diagrama de una red neuronal. Al final, cada puntito significa una neurona. ¿Por qué se llama Deep Learning? Porque estas capas neuronales son profundas. Profundidad quiere decir, hay varias. ¿Qué pasa cuando tienes una red neuronal profunda, con muchas capas? Te hace falta mucha más capacidad de potencia y muchos más datos. Por eso este renacimiento. Ahora, si queremos entender lo que es la inteligencia artificial, máquinas que aprenden de una forma un poco más intuitiva, no os voy a hacer una demo, pero os propongo un juego. Google ha creado este juego que es maravilloso. Sencillamente vais al ordenador y le proponéis distintos movimientos de mano y le asociáis un sonido. Hay un vídeo fenomenal, no lo tengo aquí, de alguien que sencillamente hace así con la mano y le asocia el sonido de un pato. Lo único que tienes que hacer es apretar el botón, y esto es un juego que está online, y decirle, cuando me veas haciendo esto, juega este sonido. Y ahora, una cosa maravillosa es que cualquier persona que hable de inteligencia artificial, que quizá hemos escuchado esta palabra a menudo por gente como yo, pero no lo entiendes, nada mejor que un juego. Pero en definitiva, cuando hablamos de máquinas que entienden a pensar, estamos hablando de la capacidad de una máquina de aprender de la misma forma que lo hacemos nosotros. Ahora, ¿qué tipo de inteligencia estamos hablando? ¿A qué nivel? No es más que un bebé. A día de hoy esto se llama Narrow AI, que es inteligencia artificial estrecha. Estamos bastante lejos de tener la capacidad de aprender como un ser humano, pero los expertos en esta materia dicen que ahora mismo hemos llegado a la inteligencia o la capacidad de aprendizaje de un bebé de 1 o 2 años. Aún así es mucho. ¿Y qué podemos hacer con este tipo de inteligencia? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la industria. Lo más importante es entender que hay unos niveles de inteligencia artificial, unos dominios de alto nivel. Yo llamo a estos los niveles sensoriales. Si pensáis en qué podemos hacer nosotros como seres humanos para poder movernos por el mundo, al final podemos ver, tenemos una voz con la que yo me estoy comunicando con vosotros, tenemos una capacidad de entender para mantener una conversación y tenemos movilidad. Con estos algoritmos y estos modelos de alto nivel, ¿qué se está haciendo en la industria? Empezando por la sanidad. Me parece fascinante porque tiene un reto y una oportunidad gigantesca. El reto, la privacidad. Estos modelos se entrenan con muchísimos datos. Solo son buenos cuando tenemos un montón de datos. Ahora, nadie quiere realmente que se compartan sus datos médicos. ¿Pero cuál es la oportunidad? La oportunidad es, imaginaos, que esta máquina que es capaz de aprender cuando tú le das datos, sea capaz de predecir mejor que ningún ser humano cuándo vas a poder tener una enfermedad, o que sea incluso capaz de sugerir una cura a un problema que tengas. Si pensamos en estos dominios de alto nivel, la visión, ¿en qué se está aplicando específicamente para la sanidad? Bueno, Google ha hecho una cosa que a mí me parece maravillosa. Ha intentado atacar un problema que es la retinopatía diabética. Esta es una de las causas de ceguera más abundantes en nuestro planeta. Y al final, lo que se trata es de mirar imágenes como estas, y yo no soy médico, no entiendo nada de lo que significa, pero en definitiva dijeron, ¿qué pasa si cogemos a todos los expertos en esta materia del mundo y les decimos que clasifiquen los datos? Porque así se hace. Tú, para entrenar una máquina le tienes que decir, esto es una persona que tiene esta enfermedad, esto es una persona que no lo tiene. Pues han conseguido hacer esto y han conseguido entrenar este modelo que es capaz de detectar esta patología. Hay un ejemplo curioso, y es que los jueces en todo el planeta, aparentemente, estadísticamente hablando, la hora a la que más presos mandan a la cárcel es a la hora de comer. Tenemos hambre. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo e irnos a comer. Bueno, la inteligencia artificial quizá algún día permita tener un mundo más justo.
Pero os quería contar un ejemplo que me parece mucho más cercano porque está sucediendo hoy. Me parece muy interesante hablar de esto cuando hablamos de inteligencia artificial en la industria, porque cuando se habla de automatización, pensábamos que estábamos hablando de trabajos que eran fáciles de automatizar. Nadie pensó que ciertos trabajos, y por supuesto no es el campo entero de la abogacía, ciertos trabajos serían mucho más complicados. Lo que en Estados Unidos llaman el white collar, que no eres un trabajador de una fábrica, sino que eres un licenciado, tienes unos estudios, una carrera superior. No se pensaba que esta tecnología fuera capaz de hacer esto. Y ahora, hay un ejemplo interesante. En UK también tienen un concurso todos los años, donde plantean a las firmas de abogados más importantes, les dan casos de impagos y les dicen, intentar quién es capaz de predecir quién lo va a hacer mejor. Y este año, curiosamente, este concurso que intentan ver cuál es la mejor firma de abogados en UK, este año no lo ha ganado ninguna de estas firmas prestigiosas. Lo han ganado 2 estudiantes. Son 2 abogados que han utilizado la tecnología de inteligencia artificial, han conseguido todos los datos de impagos, todos los que han podido conseguir, han entrenado una red, un modelo, y se han presentado al concurso. Lo han ganado. Son 2 estudiantes muy jóvenes, se llama Case Cruncher, la tecnología que han creado, y me parece muy interesante como a día de hoy, incluso una industria que pensábamos que estaba muy lejos de que le afectara la inteligencia artificial, ya la está afectando. Esto es un call center. Si pensáis en las tecnologías de alto nivel que se hablaba al principio, reconocimiento de voz, entendimiento, capacidad de entender el lenguaje, ¿qué creéis que va a pasar con un call center dentro de 10 años? No quiero hacer ninguna predicción, pero quizá esta imagen sea ciertamente premonitoria, donde un negocio como un call center quizá no le hagan falta personas. Seguridad. La gente que siga la prensa tecnológica, quizá estáis viendo que hablando de seguridad se está hablando de la carrera armamentística de nuestro siglo, donde hablan de cómo los Estados Unidos y China, y otras grandes superpotencias, desde luego, están intentando conseguir el modelo de inteligencia artificial que sea capaz de penetrar redes del enemigo. Hasta tal punto, esto es importante, no sé cómo terminar esta frase, pero al fin y al cabo, la seguridad informática no se pensaba que llegara a afectar a estados. Y ahora mismo se están dando cuenta de lo importante que es. Política. Otro sector que la gente habla de tecnología y dice, sí, vale, pero esto a mí ¿cómo me va a afectar? Pues datos y políticas se ha utilizado durante mucho tiempo para hacer predicciones. Si tú eres un político, muchas veces quieres saber, bueno, ¿dónde está la intención de voto? Y hay muchos tipos de tecnología que se llama Sentiment Analysis, análisis de sentimiento, que también lo utilizan grandes marcas, donde automáticamente capturan datos por las redes y son capaces de determinar, la gente tiene un sentimiento positivo hacia mi marca, hacia mi partido político. Pero ahora voy a ir un paso más allá. Imaginaos que pudierais tener un modelo que esté automáticamente creando noticias, que está haciendo un target específico a un sector demográfico que es interesante para vuestro partido político y que cambie la intención de voto. Todo esto trabajando 24 horas al día y sin descanso. Y ahora más allá todavía. Imaginaos que cuando creas un modelo que tenga la capacidad de hacer esto, además sean entidades que no tengan ningún tipo de escrúpulo y que digan, aquellas cosas que estás creando, me da igual si son verdad o no. Fake news, las noticias falsas, están en los medios de comunicación hoy en día sin parar, porque se ha demostrado que pueden cambiar la intención de voto. Esto es importantísimo. No sé si hay tecnología de este tipo detrás de todo eso, pero estoy convencido de que en el futuro puede haberla. Imaginaos la potencia y el poder que podría tener alguien que consiga crear un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de cambiar la intención de voto. ¿Qué más industrias afecta a la inteligencia artificial?
estáis intentando leer esta lista, no la hagáis. Os lo digo yo. Vuestro negocio. Me da igual en lo que trabajéis todos y cada uno de vosotros. Políticos, ser incluso periodismo, banca. Iñaki nos estaba contando ejemplos de cómo él ha utilizado la inteligencia artificial para crear startups. Pero no estamos hablando de startups nada más. Esto afecta absolutamente todos los negocios. Y mi pregunta para vosotros es, ¿en qué? ¿Es esto una moda pasajera? ¿Me lo creo? Andrew Ng, que es una de las figuras en el mundo de la inteligencia artificial, ha dicho que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y yo estoy absolutamente convencido de que esto es cierto. Trabajando en esta industria estoy viendo cómo tiene el potencial de tocar todas y cada una de las industrias. Ahora, ¿cuál es la nota de aviso? Imaginaos que nos fuéramos a ese momento donde la electricidad estaba cambiando todas estas industrias. Y tú fueras un inversor y te dijeran, invierte en mi empresa, usamos electricidad. ¿Invertirías en ellos? No sé. Quizá lo que te plantees es, ¿pero para qué quieres electricidad? Me parece estupendo que utilices las tecnologías más modernas a día de hoy, pero no es la tecnología la que va a crear valor para tu empresa, sino es el empresario hábil que sepa cómo crear valor con esa tecnología. Así que vamos a ver qué puede hacer la inteligencia artificial para mi negocio. Bueno, os voy a proponer un modelo para analizar el mercado en 3 capas. La primera de ellas es el negocio. Esto es una tecnología, es una herramienta más, muy potente, sí, pero es una herramienta más. Por tanto, hay 2 cosas que se pueden hacer si lo simplificamos mucho. Crear valor o reducir costes. Las empresas más innovadoras están buscando crear valor, y una vez más me remito al ejemplo que Iñaki nos acaba de contar, cómo estaban viendo cómo poder crear valor con estas tecnologías que existen. Otra cosa que se puede hacer es reducir costes. Pero también tengamos claro que las empresas que tienen una actitud más reactiva, más conservadora, con respecto a las nuevas tecnologías, solo buscan reducir costes. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es mucho más fácil justificar un retorno de la inversión cuando estás haciendo un proyecto que sencillamente reducir costes. Se utilizaron la tecnología, ha reducido costes, por tanto funciona. Mientras que cuando hablamos de crear valor, son apuestas a mucho más largo plazo. Algunos ejemplos de qué están haciendo empresas en este sentido, solo por dar algunas ideas. Chatbots. Muy interesante lo que está sucediendo aquí. Si tú eres una empresa que aportas transporte de mercancías, ¿cuántos clientes tienes que quieren saber dónde está el paquete? Un montón. Imagínate que tienes un sistema que automáticamente puede contestar a esto. Al final lo que estás haciendo es darle a tu cliente mejor valor, mejor servicio y de una forma que a ti realmente no te cuesta nada. Esto es una línea de producción. Todas las líneas de producción, o la mayoría, al final tienen un proceso de control de calidad. Ahora, os hablaba antes de máquinas que son capaces de ver, y Machine Learning quiere decir que tú eres capaz de entrenar una máquina. Imagínate que en esta línea de producción tú le enseñas la pieza que estás fabricando, se la enseñas a tu máquina y le dices, esto es una pieza bien hecha. Lo que has conseguido con eso es entrenar un modelo que es capaz de decirte de una forma mucho más fiable si tu pieza está bien construida o no. Estas son tecnologías que se están aplicando hoy. ¿Qué os sugiere esta imagen? Quizás se parece a la oficina donde trabajáis todos, o la mayoría de vosotros. Hay un mensaje muy importante aquí, y es que cuando hablamos de nuevas tecnologías o de inteligencia artificial, esto no es un área nueva de la empresa que se dedica a hacer eso, pero que realmente no tiene nada que ver conmigo. Esto no es así. La inteligencia artificial es algo que va a ser parte de nuestras vidas, porque afecta a nuestra productividad. Pensar una cosa, aquellos que vosotros mismos, o que seáis líderes de empresas, que tengáis un montón de gente a vuestro cargo, ¿cuánto dinero estáis pagando a gente para que pongan mítines con otros? O si trabajas en ventas, para hacer un follow-up con un correo. O si tienes un back office. Esto al final, incluso el CEO de una empresa, hay parte de su trabajo que seguro que de alguna forma le podría hacer la vida un poquito más fácil si hubiera un sistema de inteligencia artificial.
Cuando hablamos de esto no hablamos de cambiar la industria y quitar trabajos y poner una máquina. Eso quizá pase algún día, pero estamos bastante lejos de esto. Lo que yo estoy hablando es hoy. Tecnologías que son capaces de hacernos nuestro día a día más productivo. Ahora voy a pasar al siguiente nivel. Dentro de este mercado y dividir para que tengamos un modelo mental de cómo entender esta tecnología. Algoritmos, inteligencia artificial. Como empresa, tú puedes crear un servicio de inteligencia artificial. Puedes crear este modelo y vendérselo a otros. Imaginaos que fuéramos capaces, en un supermercado, cuando entramos al IKEA, a Walmart aquí, o Carrefour en España, fuéramos capaces de, cuando vas andando con tu carrito, tener chips en todos aquellos carritos, saber quién eres, porque está conectado a ti, y ser capaz de traquear exactamente por dónde te estás moviendo. Y después utilizar esa tecnología para estas grandes superficies comerciales, poder decirle, oye, sé quiénes son tus clientes y además sé cómo se mueven dentro de tu superficie comercial y tengo un sistema que automáticamente es capaz de sugerirte cómo cambiar los productos dentro de tu lineal para incrementar las ventas. Esto es lo que hace Shoppermotion, que es una startup española, y al final lo que está haciendo es coger inteligencia artificial, aplicar un modelo y vendérselo a otro. Datos. Es la tercera parte de la industria. El combustible de la industria. ¿Quién ha escuchado alguna vez que los datos son el combustible de la industria? Manos arriba. ¿Alguien? Bien. Muchos. Big Data. Quizá lo hayáis escuchado muchos porque hay gente como yo que llevan 10 años hablando de esto. Ahora, ¿por qué lo sigo poniendo aquí? Sí, esto sigue siendo verdad, pero hasta un punto que no os podéis imaginar. Si pudiéramos ver como el precio de una acción, cuánto valen los datos, ha estado incrementando en los últimos 10 años y a día de hoy está explotando exponencialmente. Porque, como os decía al principio, estos algoritmos pueden cambiar muchas cosas, pero necesitan muchísimos datos. Hay un valor gigantesco en las empresas que puedan tener esos datos. Pensemos un segundo en aquel ejemplo del call center. Para llegar a esa visión de un call center que funcione bien, tienes que entrenar un modelo que sepa capaz de hacer el trabajo en call center. ¿De dónde sacas esos datos? Y yo le digo a la gente que trabaja en un call center, sí, hay un riesgo muy grande porque tu negocio va a cambiar, pero ahora, ¿cómo te puedes posicionar en el mundo de hoy? Tú tienes datos que no tiene nadie más. El call center del futuro probablemente sea un sistema automático de machine learning, pero ese sistema tiene que ser entrenado por alguien. Y si tú trabajas en la industria hoy, estás mejor posicionado que nadie. Esto es valor competitivo como nunca antes lo ha sido. Os voy a dar un ejemplo curioso. Intentar pensar estas 5 empresas, una cosa que tengan en común y una cosa que tengan distinta. La común es que todas producen vídeo, todas producen contenido audiovisual. Y la distinta es clara, aparte de algunas son rojas. YouTube y Netflix son nativos digitales. Como nativos digitales, YouTube tiene miles de ejemplos de las cosas que han hecho con inteligencia artificial. Netflix también tiene un ejemplo muy curioso, me gusta mucho. Sabéis que entrenaron un modelo al que le hicieron una serie de preguntas, como por ejemplo, qué tipo de comedia o qué tipo de show le interesa a la gente, qué actores les gusta. El resultado de ese modelo, quizás un ejemplo que conocéis muchos, fue House of Cards. Esto no fue un productor que pensó, ¿qué le podría gustar a la gente? No, con datos lo analizaron y ese fue el resultado. Y de hecho mucha gente lo ha escuchado porque lo usan como caso de éxito. Funcionó. Ahora, estos grandes productores de Hollywood están intentando hacer lo mismo. ¿Y tienen datos? Sí, sí tienen datos. No es que estén ciegos. Pero tienen datos a nivel de cine, a nivel de población. Si intentan saber quién es mi audiencia, quiénes son las personas que van a ver, qué les gusta, ¿cuánto creéis que estas productoras de Hollywood estarían dispuestas a pagar por tener la respuesta a cuál será el blockbuster del verano de 2018? 4 de julio, su Independence Day, que siempre hay un gran estreno de alguna película. ¿Qué le interesa a la gente que va al cine esa semana?
MoviePass. Para aquellos que viváis en Estados Unidos, MoviePass es un servicio de tarifa plana de cines. Han bajado el precio de 35 al mes en Nueva York a 9,95. Netflix. Yo vivo en San Francisco y cuando vi eso me apunté. Yo tengo MoviePass. Ahora, como persona de negocio y me interesa la tecnología, dije, ¿cómo es posible que una empresa sea capaz de ofrecer una tarifa plana de cine por menos de lo que te cuesta una sola película? No tiene sentido. Así que me puse a indagar un poco, busqué y me encontré un artículo que lo explicaba. Lo ha comprado una empresa más grande que se dedica a los datos. Ahora, negocio está en los datos para MoviePass. No sé si esta apuesta les saldrá bien o no, pero desde luego los datos están cobrando tal importancia que a día de hoy hay grandes empresas que incluso están haciendo movimientos, un pivot, en este caso, a la industria de los datos. Conseguir información, en este caso, para poder vendérselo a grandes negocios. Finalmente, ¿cómo se unen los datos con todos estos buzzwords? Llevamos tiempo escuchando Big Data, Internet of Things. La inteligencia artificial en este contexto es la tercera pieza del puzzle. Para aquellas empresas que durante esta década hayan estado intentando meterse con temas de datos, esa transformación digital, estarán mucho mejor posicionadas para poder ejecutar una estrategia con inteligencia artificial. Pero al final, Big Data es... Los datos tienen valor, trátalos bien, vamos a conseguir más. Internet of Things no quiere decir nada más que vamos a intentar sacar datos del mundo real, de las cosas que se muevan. Si tengo una empresa de transporte, pensar en lo que hace Uber o Lyft. Por supuesto que tienen datos de todos y cada uno de sus vehículos. ¿Qué hacen con esa información? Optimizar rutas hacen absolutamente de todos. Si trabajas en una empresa de manufactura, imagínate que puedas colocar sensores para traquearlos, todo lo que está pasando en tu fábrica. O el ejemplo de Supermotion. La inteligencia artificial al final es esta tercera pieza. Y Cloud Computing es la tecnología que hace que todo pueda funcionar en escala. Y esto sencillamente por un poco poner en contexto todas estas distintas tecnologías que se habla mucho y cómo se ligan todas ellas. Bueno, pues finalmente, llegados aquí, ya os he dado la tabarra un rato contándoos que la inteligencia artificial va a afectar absolutamente todos los negocios y me lo creo de verdad. Ahora, ¿qué puedo hacer? Me gustaría que todas las empresas y los grandes directivos a día de hoy deberían tener respuestas a estas preguntas. Voy a seguir el mismo modelo de antes. ¿Puede otra empresa hacer desaparecer mi negocio? Con respecto a estos algoritmos, ¿los creo o los compro? Ambas estrategias son válidas dependiendo del tipo de negocio en el que estéis trabajando. Vuelvo al ejemplo de Supermotion de antes, hay grandes superficies comerciales que a ellos quizá no les interese crear esa tecnología cuando la pueden comprar. Y crean un espacio para que otras empresas creen la tecnología. Finalmente, los datos. Ya os he hablado del valor gigante que tienen, más que nunca. Ahora, ¿los tengo? Si los tengo, los quiero vender. Y si los tengo o los compro. Al final, ¿cuál es vuestra estrategia de datos? Hay muchos expertos en inteligencia artificial en negocio que están diciendo que las empresas hoy se están posicionando para el futuro creando una estrategia de datos. Porque la ventaja competitiva de empresas en el futuro va a estar ahí. Y os voy a dar un ejemplo más, por cierto. ¿Conocéis ahora mismo la carrera que hay por self-driving cars? Coches que conducen solos. Una de las mayores ventajas competitivas de estas empresas es tener datos. Si tú quieres que un coche conduzca solo, lo que tienes que hacer es entrenarlo en todas las clases de condiciones que existan. Es muy complicado tener acceso a ese tipo de información. Incluso si tuvieras los mejores ingenieros del mundo, los mejores modelos del planeta, los datos no son fáciles de conseguir. Ahora, esta slide es un poco busy, como llaman, pero si alguien está pensando, bueno, ¿quiénes son los roles? ¿Qué gente me hace falta? Rápidamente, Data Engineers, los ingenieros de datos, son vuestra ingeniería de datos. Los Data Scientists, los científicos de datos, son con los que yo trabajo todos los días. Son los investigadores que crean estos modelos.
y trabajando con un equipo de operaciones de datos, porque esos datos hay que conseguirlos y tienes que trabajar como nunca antes con equipos de legal, privacy, compliance, regulations, dependiendo de la industria, tienes que pasar por muchos controles. Después esos modelos hay que integrarlos. ¿Qué quieres hacer con ellos? Si tú tienes ese ingeniero y te ha dado ese modelo fantástico, no es el final del trayecto. Tienes que integrarlos y una parte que aquí es muy importante, que es cómo funcionan. La informática tradicional, las cosas básicamente o funcionan o no, versus que ahora estamos empezando a trabajar con modelos. ¿Esto qué quiere decir? Un modelo te va a dar una probabilidad de algo, normalmente. Entonces, ¿qué pasa si creas un modelo que funciona bien el 80% de las veces? ¿Qué haces con él? ¿Lo uso o no lo uso? Bueno, pues depende de lo que quieras resolver. Porque quizá tengas algún uso que sea, bueno, si es mejor que nada, me sirve. Por tanto, 80% es suficiente. Hay otros que es, no, hasta que no tengas un modelo que está el 95% bien, ni lo intentas. Producto, negocio y los roles de Chief Data, Information y Digital Officers. No me voy a poner a describir cuál es la diferencia de ellos tres. Aquí no he incluido a la persona más importante realmente, que es el CEO de la empresa. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de transformación. Y esta tarde os van a hablar más de transformación digital, pero sin el CEO de la empresa no se puede ir a ningún sitio. Esto no es una nueva área, esto es una completa transformación de vuestro negocio y de cómo funciona. Ahora, la gente me dice, ok, David, ¿qué harías tú? Si tú fueras nuestro Chief Information Officer y trabajaras hoy con nosotros, ¿qué harías mañana? Y yo les digo, empezar hoy, crear vuestro equipo de élite. Y darle sencillamente tres cosas. Un objetivo. Ahí está, como decía Luis antes, tenemos que tener un gran objetivo. ¿Dónde está esa visión? Cuando tienes esa visión, darles un reto, y nada más que 3 meses. No hace falta cambiar el mundo entero. Es sencillamente un reto que ejecuten. Y finalmente, pedirles que haya una acción concreta, un piloto. El proceso de transformación es largo. Hay muchos aprendizajes en el camino. Y por eso la sugerencia es, empecemos hoy. Ahora la gente me dice, ¿qué más se podría hacer? 2 equipos. Si podéis y tenéis recursos, crear competencia interna, intentar atacar más áreas distintas. En definitiva, sí, me creo que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Y la pregunta que tengo para todos vosotros es, ¿estáis preparados? Muchas gracias.